¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Hoy con una actividad en este viernes 17 de octubre de 2025, para lo cual les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta transmisión a través del Facebook Live. Esperamos que desde ya puedan conectarse a esta transmisión, puedan compartirla, porque hoy tenemos temas de mucho interés para los miembros del Colegio de Farmacéuticos y Químicos. Quiero recordarles que esta actividad es organizada por la Comisión de Educación Continua con el aval de la Junta Directiva 2025-2027. Y para el efecto tenemos algunos invitados especiales ya que nos acompañan. Quisiera ceder el uso de la palabra a la maestra Ana Gabriela Soto Pineda, integrante de la Comisión de Educación Continua, quien tendrá bien darnos las palabras de bienvenida. Adelante, por favor, maestra. Buenas noches, muchas gracias, Maynor, por darme la palabra y siempre concederme el honor a los miembros de Comisión de Educación Continua de poder acompañar en las actividades. Pues muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor en nombre de la Comisión de Educación Continua del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala darles la más cordial bienvenida a este importante evento, en el cual compartiremos conocimientos valiosos de dos expertas y especialistas profesionales, una de ellas agremiada de nuestro colegio. Agradezco por su presencia y por tomarse el tiempo para unirse con nosotros hoy y esperamos que esta jornada sea enriquecedora para todos, una jornada llena de aprendizaje. Les animo también a participar activamente y plantear sus preguntas o comentarios en el chat del Facebook Live, ya que estaremos pendientes de ellas y se van a responder en el momento asignado para esto. Este evento, recordemos, no es solo una conferencia, un par de conferencias, sino es un gran espacio para el crecimiento colectivo. Agradecemos de antemano a nuestras ponentes por compartir su experiencia, la cual ha tenido una gran demanda, no solo de profesionales, sino de muchos estudiantes también. Sin más preámbulos, damos inicio formal a este evento y dejo en el uso de la palabra a mi colega, la maestra Zaira García, quien tendrá el honor de presentar a nuestras invitadas conferencistas. Muchísimas gracias, maestra Soto. Pues déjenme contarles que la doctora Carranza es licenciada en Química Biológica por la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de tener un doctorado en genética por la Universidad de Birmingham, España, y cuenta además con una maestría en bioinformática y bioestadística por la Universidad de Barcelona y la UOC, así como una maestría en bioética por la Universidad del Istmo. Con más de 15 años de experiencia en investigación científica, ha liderado proyectos nacionales e internacionales en áreas como la genética del cáncer, enfermedades metabólicas y genómicas aplicadas a la salud, con financiamiento de instituciones como el CENACYT, la DIGI y la Universidad de Miami. Es autora de múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales y ha representado a Guatemala en congresos de alto nivel en América, Europa y Asia. Actualmente, la doctora Carranza se desempeña como gerente general de Genomics de Guatemala y directora del Laboratorio de Biología Molecular de Tecniscan, además de ser profesora de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su liderazgo ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones de profesionales en biología molecular y genética, así como en el establecimiento de programas académicos de posgrado en diversas universidades del país. La doctora Carranza es miembro activo de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, de la Sociedad Americana en Hematoncología y el Consorcio Latinoamericano de Investigación en Cáncer de Mama y Ovario Hereditario. Su compromiso con el avance científico y la salud pública en Guatemala la convierte en un referente nacional e internacional en el campo de la genética aplicada a la medicina. Hoy el tema que nos presenta es Introducción a la genómica y secuenciación de nuevas generaciones. Aplicaciones en la medicina. Doctora Carranza, le dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, entonces el tema que voy a platicar yo hoy con ustedes es de introducción a la genómica y la secuenciación de nueva generación y sus aplicaciones en la medicina. La agenda, pues vamos a ver un poco lo que es el genoma humano, ¿verdad? Y cómo pues esto ha tenido una gran repercusión en lo que es ahora el estudio de distintas enfermedades que afectan a los humanos,
como también las tecnologías de secuenciación de nueva generación, pues han facilitado pues ahora analizar de manera rápida pues genes que pueden ser de interés médico o clínico. Y luego voy a platicar un poco más a fondo de la genómica y de algunos casos prácticos que hemos tenido de algunos pacientes. Y por último, pues hablar un poco de otras ciencias ómicas que también ahora se están estudiando bastante. Entonces, bueno, la verdad que siempre que comienzo con una plática de estas, me gusta empezar con esto, con el genoma humano, porque realmente si en el 2001 no se hubiera completado la secuencia del genoma humano, pues esta plática y la siguiente pues no tendrían lugar, ¿verdad? Realmente las tecnologías que habían en ese momento, en los 80 más o menos, fue cuando, 87, 88, fue cuando empezó la iniciativa Genoma Humano y realmente las tecnologías pues no eran tan buenas ni tan rápidas como las que hay ahora. Entonces el secuenciar el genoma humano pues fue un proyecto a nivel mundial y que duró aproximadamente 10 años y además fue un proyecto sumamente caro, ¿verdad? Y pues más o menos distintos países que fueron participando se fueron distribuyendo un poco como trozos del genoma humano para irlo secuenciando. Y pues por eso fue que fue un proyecto que duró tantos años y costó millones de dólares. En febrero del 2001, el 15 y el 16, se publicaron los primeros borradores de la secuencia de genoma humano, una en Nature y una en Science. Hubo una competencia inicial con era como que la parte pública que estaba secuenciando el genoma humano y había una empresa que también estaba secuenciando el genoma humano y pretendían, pues estaban compitiendo por quién lo sacaba primero. Era la empresa privada, quería patentar el genoma humano y pues gracias a Dios el genoma humano fue declarado patrimonio de la humanidad, porque si se hubiera patentado, pues nosotros tendríamos que pagar por las secuencias de los genes, cosa que no es lógico, ¿verdad? Porque es como bien lo declararon, es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Es parte de cada uno de nosotros y es lo que nos hace ser humanos. Entonces, eso, ¿verdad? Y entonces a partir de ese conocimiento del genoma humano, pues se abrió un gran campo de investigación donde pues se ha ido pues ya sea al estudio de la secuencia de genes, a cómo funcionan los genes, a cómo se alteran y cómo esto está relacionado con distintas enfermedades. Y aquí les puse esta línea de tiempo donde pues más o menos fue cómo se fueron secuenciando algunos genomas, ¿verdad? Obviamente los más pequeños, bacterianos, virales, de levaduras, pues se completaron muy rápido. Los más grandes, como pues el ratón, el humano, pues duraron más tiempo. Entonces, a raíz ya de 2001 para acá, estamos en una era que se conoce como la era de la posgenómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya conocemos la secuencia del genoma humano y pues estamos estudiando pues funcionalidades, ¿verdad? Estamos estudiando también la expresión de los genes, ¿verdad? Que es la transcriptómica, ¿verdad? Es decir, todo el ARN de la expresión de los genes y también los genes que pasan a proteína, ¿verdad? Y en sí, pues han salido una gran variedad de ciencias ómicas, ¿verdad? Que es el estudio en sí, OMA significa un conjunto de, entonces cuando hablamos genómica hablamos de un conjunto de genes, ¿verdad? De ADN, proteómica, conjunto de proteínas, transcriptómica, conjunto de ARN. Y bueno, la verdad que el genoma humano tiene pues 3 billones de bases, entonces pues realmente si no tuviéramos herramientas que nos facilitaran el análisis de 3 billones de bases, pues sería muy complicado. Entonces han salido herramientas y ciencias que nos permiten y nos facilitan el manejo de toda esta información que ahora tenemos, que
que es esta rama que se conoce como bioinformática. La bioinformática pues ha ido avanzando mucho, nos permite hacer análisis de prácticamente genomas completos y digamos que también la informática ha ayudado a presentar y a conformar bases de datos que nos permitan acceder a secuencias de genes de manera amigable y de manera fácil, ¿verdad? Para que nosotros, pues, por ejemplo, nos interesa el gen BRCA1, pues nos metemos a la base de datos, hay varias bases de datos, está la de Estados Unidos, hay una europea, hay una japonesa, nos metemos a la base de datos y podemos extraer, por ejemplo, la secuencia del exón 1 de algún gen, ¿verdad? Entonces es una manera fácil de poder acceder a lo que es todo el genoma humano. Y también existen servidores genómicos que también facilitan mucho el análisis de estas secuencias. Y bueno, y en el 2021 salió este editorial en Science, que yo los invito a leerlo, porque era, que ha pasado pues después de 20 años del genoma humano, ¿verdad? Porque en 2021 cumplimos 20 años de conocer el genoma humano. Entonces, ¿qué avances se han tenido en estos 20 años de esta era postgenómica en la que estamos? Y yo creo que gran parte de lo que ha hecho que ahora sea más fácil y más barato secuenciar genomas es que la tecnología ha ido avanzando, ¿verdad? Ahora, pues, ya hace algún tiempo, pues, salió la secuenciación de nueva generación que nos permite, pues, analizar genomas humanos, pues, no, lo que duró en ese tiempo 10 años y fue un esfuerzo a nivel mundial, costó millones de dólares, pues, ahora se puede hacer en una semana y, pues, en Estados Unidos andará alrededor de unos $3,000, $2,000, secuenciar un genoma humano. Entonces, entonces, gracias a las tecnologías de secuenciación de nueva generación, pues podemos estudiar secuencias de ADN, ¿verdad? De genes, ¿verdad? Podemos estudiar todos los genes, podemos estudiar todo el genoma, y esto es lo que se conoce como genómica, ¿sí? Aquí les puse esta línea de tiempo, ¿verdad? Como para que veamos cómo hemos ido avanzando en lo que es técnicas moleculares, ¿verdad? En 1953, pues conocimos la secuencia de la estructura del ADN y realmente pasaron muchos años para que se le encontrara una aplicación al conocimiento de la estructura del ADN. Fue en los 80 que ya se sacó la técnica de reacción en cadena de polimerasa. Posteriormente, la secuenciación de Sanger, ¿verdad? Que era, pues, permite secuenciar pero regiones muy pequeñas, y esa fue la razón por la cual la secuenciación del genoma humano duró tanto tiempo. En el 2005, aparecen las tecnologías de secuenciación de nueva generación, y pues de ahí para acá pues han ido avanzando, ¿verdad? Ahora hay más competencia. Yo espero que han habido patentes que se han acabado ya, y esto va a hacer que la secuenciación de nueva generación sea más barata. Al inicio había pues pocas empresas que tenían patente para hacerlo, y estas patentes se han vencido y ahora han salido muchos secuenciadores de nueva generación de distintas marcas. Por lo tanto hay más competencia, y eso va a permitir que en países como Guatemala pues logremos tener acceso a secuenciadores más económicos, y pues logremos avanzar más en estas áreas. Entonces, pues prácticamente nosotros, solo voy a sacar el puntero. Partimos de una muestra, ¿verdad? Que puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser bloque de tejido, dependiendo de lo que estemos estudiando, ¿verdad? Extraemos el ADN y luego hacemos un proceso que se llama preparación de librería, que prácticamente la preparación de librería es preparar fragmentos pequeños del ADN, con sus, dependiendo las metodologías, pues con algunos ligadores, ¿verdad? Que nos permitan identificar las secuencias y secuenciarlas, y pues prácticamente vamos formando varios fragmentos de ADN que son los que vamos a ir secuenciando
poco a poco en los secuenciadores de nueva generación. Una vez los colocamos en el equipo, pues se empieza a secuenciarse los pequeños fragmentos y luego pues ya tenemos unos archivos, ¿verdad? Que son los archivos que se llaman FASTQ, que pues ya empezamos en ese momento los análisis bioinformáticos para poder obtener al final, digamos que tenemos de entrada, tenemos los archivos FASTQ, que son fragmentos chiquitos, son secuenciaciones chiquitas de ADN. Entonces, la idea es alinearlos, ¿verdad? Y formar al final un contig, ¿verdad? Solo un fragmento del exoma o de los genes que estemos secuenciando. Luego se comparan con el genoma de referencia y entonces en base a la comparación con el genoma de referencia, pues ya vemos si hay variantes y que puedan estar asociadas a distintas enfermedades. Este es un ejemplo de un secuenciador. Como les digo, ahora hay muchísima más variedad. Hay secuenciadores propuestos, son de lecturas cortas, hay secuenciadores de lecturas largas, tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Los de lectura corta pues tienen la desventaja de que a veces pueden haber más gaps, o sea, más como vacíos que no se fragmentos que no se secuencian. Pero bueno, y esos son ventajas que tendrían los secuenciadores de long reads, de lecturas largas. Pero bueno, hay mucha competencia ahora y entonces yo espero que esto cada vez sea más accesible, ¿verdad? Entonces, eso ya habíamos platicado un poquito de genómica, pero bueno, yo creo que podemos hablar de dos áreas de la genómica estructural, ¿verdad? Que está orientada más bien a la localización de secuencias del ADN, ¿verdad? Pues eso es lo que ya más o menos ya se sabe, ¿verdad? En qué parte está cada secuencia. Y luego la genómica funcional, que es ya más ir más al fondo, ¿verdad? De cuál es la función del gen para poder también determinar pues, su asociación con alguna enfermedad. Luego también tenemos la parte de genómica comparativa, que puede ser muy útil esta área, ¿verdad? Depende de lo que nos interese, ¿verdad? Pero en la genoma comparativa podemos comparar genomas de distintos organismos y comparar pues áreas que tengamos conservadas y áreas que sean diferentes. Entonces, esto es otra área de la genómica. Entonces, como estamos en esa genómica funcional, ¿verdad? Que pasamos del gen al fenotipo y del fenotipo al gen, ¿verdad? Porque pues, queremos estudiar el funcionamiento de la proteína, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa proteína pues, tiene cambios en los aminoácidos, si se vuelve no funcional, ¿verdad? Y cómo esto puede ser causante de una enfermedad. Y luego, pues también han habido varios esfuerzos para estudiar la variación en el genoma humano. Entonces, nosotros ahora podemos secuenciar, digamos, todos los genes de un paciente, que ese es un exoma completo en el cual pues, agarramos todos los exones de todos los genes del paciente y pues hacemos el análisis, ¿verdad? Entonces, sabemos que del genoma el 2% es codificante, entonces estudiamos ese 2% y eso es hacer un exoma completo. Y un exoma completo pues nos puede servir para diagnosticar enfermedades raras, ¿verdad? Para algunos síndromes neurológicos, para hacer diagnóstico de enfermedades difíciles, enfermedades a veces que tienen síntomas y que no logra el médico determinar cuál es la causa de la enfermedad, pues un exoma completo puede ayudar mucho a establecer el diagnóstico. Luego, si no, si tenemos ya una idea de qué enfermedad tiene el paciente, pues, no necesitamos hacer un exoma completo, sino que podemos hacer un panel genómico. Los paneles genómicos pues, nos pueden servir para prevención, ¿verdad? Para detectar riesgo de ciertas enfermedades, nos pueden servir para diagnóstico y también para poder decidir un tratamiento personalizado para el paciente. Entonces estamos en esta era donde vamos a tener muchísima información, ¿verdad? Y pues podemos pues, secuenciar un genoma completo, podemos secuenciar un exoma o como les decía, un panel de genes.
Esos son un poco, pero no voy a hablar mucho de esto, pero esos son los archivos FASTQ que les decía, que aquí están las secuencias, ¿verdad? Que se obtienen inicialmente y que de ahí, pues, la idea es alinearlos y obtener una estructura, un conte completo, y eso lo comparamos con el genoma de referencia y ahí ya sacamos las variantes que puedan ir teniendo el paciente. Entonces, paneles genómicos prácticamente pueden haber muchísimas aplicaciones. Prácticamente casi todas las enfermedades tienen un componente genético, entonces pueden haber paneles para Parkinson, para epilepsia, para Alzheimer, para coagulación, para cáncer hereditario, para enfermedades cardiológicas, metabólicas, etc. Y bueno, aquí les quería presentar unos casitos que hemos trabajado nosotros en Tecniscan. Esta fue una paciente creo que tenía como 10 años la nena, y presentaba esta sintomatología, ¿verdad? Presentaba dolor abdominal, hiperpigmentación de encías y piel, niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona, que era como el principal indicador, ¿verdad? De que la paciente podía tener hiperplasia adenal congénita. Eh, entonces, no tenía antecedentes familiares de hiperplasia adenal congénita. Los padres no son consanguíneos y pues se le solicitó un exoma completo. Entonces, hicimos el exoma completo y a la paciente se le encontraban dos variantes en el gen CYP21A2, que es el gen, uno de los genes causantes de hiperplasia adrenal congénita no clásica, que es una enfermedad de carácter recesivo. Entonces ella, pues esta nena tenía dos variantes en el mismo gen. Era esta de un cambio de una valina por una leucina en la posición 282 y un cambio de una genina por un triptófano en la posición 370. Entonces, de manera heterocigota, pero bueno, es una presencia de dos mutaciones, lo que hace que sea compuesta, ¿verdad? Las dos variantes encontradas están clasificadas en ClinVar como variantes probablemente patogénicas. Esto es importante porque entonces con esto pues uno sí puede pues concluir directamente que es la causa de la enfermedad. Luego también existen unos predictores, que los predictores lo que hacen es como ver cómo se afecta la estructura de la proteína de acuerdo a los cambios de aminoácidos y ver cómo y predecir de manera in silico cómo eso afecta el funcionamiento de la proteína. Y podemos ver que pues aquí hay varios que la califican, por ejemplo, este Polifen como patógena, el Mutation Tester como deleteria, el RT como deleteria. Polifen esta la clasifica como probablemente patigénica, CID como deleteria, ¿verdad? Así. Entonces, las dos son autosómicas recesivas y pues al tener dos mutaciones compuestas, eso es lo que lo que estaba causando la hiperplasia y el aumento de la 17-hidroxiprogesterona en esta nena. Entonces, eso es aquí, eso ya se los expliqué, ¿verdad? Generalmente pues ella empezó con niveles elevados de oxyprogesterona y también esto afecta porque afecta la producción de cortisol y afecta también, por lo tanto, la producción de hormonas sexuales. Entonces, pues ahí ya se vuelve un poco complejo, ¿verdad? A veces provoca una excesiva producción de andrógenos, lo que puede resultar en una virilización si es una mujer, ¿verdad? Entonces, ese es el casito de esa nena. Luego tenemos este caso de un paciente de 78 años con pérdida de memoria, pérdida auditiva, historia familiar. Le hicimos un panel de demencia y Alzheimer, y pues este es el árbol genealógico. Pues este es el paciente, ¿verdad? Y sus dos papás pues tuvieron síntomas, la mamá pérdida de habla, memoria, pérdida de caminar, y el papá pérdida de memoria. O sea, tiene historia familiar de los dos lados, y encontramos dos genes, el SORS1 y HLA-DRB5, como posibles causantes de esta Alzheimer para el paciente. Se encontraron estas dos variantes, no han sido variantes reportadas
anteriormente, por lo que se suelen clasificar como variantes de significado incierto. Para que una variante sea clasificada como patogénica o potencialmente patogénica, es necesario hacer estudios in vitro, donde se confirme que el funcionamiento de la proteína se perdió. Entonces, por eso, pues, se suelen clasificar como variante de significación incierto, aunque ustedes pueden ver aquí cómo los predictores, pues, los están esta la están clasificando como dañina, ¿verdad? Esta es como polimorfismo, pero esta también como deleteria. Igual aquí como patogénica. Entonces, pues este gen SORS1, pues es un gen que desempeña un papel importante en la regulación de algunas proteínas en la sinapsis neuronal, como por ejemplo receptores de glutamato. ¿Sí? Y diferentes estudios han encontrado que este gen está asociado a Alzheimer de inicio tardío. ¿Sí? Luego, polimorfismos en este gen HLA-DRB5 también se han asociado a Alzheimer y a demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrópica. Entonces, ese casito, de ahí tengo este que también les quería presentar, que es el último, que es una paciente de 29 años que tiene pues, litiasis renal desde hace 10 años. Se le ha encontrado cristales de oxalato y fosfato, algunos con calcio y otros sin calcio, orina ácida, ¿verdad? Pues ella en ese momento, como yo le pedí muchos exámenes para darle el diagnóstico, pues ella, pues muchísimos cálculos a nivel renal era su principal y además su principal síntoma, y además tenía historia familiar, ¿verdad? Que no puse el árbol genealógico acá, pero sí tenía historia familiar, ¿verdad? Y como de herencia autosómica dominante. Entonces encontré este gen, ADCI1, que también pues, es una variante de significación incierta, ¿verdad? Sí la clasifica como patogénica, y es una variante que pues, es una variante que está en un gen que produce susceptibilidad a hipercalciuria absortiva y es autosómica dominante, o sea, no necesitamos que haya dos alteraciones, sino que con una. Entonces produce lo que se llama nefrolitiasis, ¿verdad? Que pues, explica un poco lo que la paciente padece, ¿verdad? Que padece de esos oxalatos de calcio que le aparecen de manera abundante, que es la hipercalciuria que suele ser causada por esta gen. Bueno, entonces les quería poner como esos ejemplos, ¿verdad? De algunos casos que hemos analizado en Teniscan. Pues, les puse variados como para que ustedes pudieran ver como diferentes diagnósticos. Ahora está muy de moda la transcriptómica, ¿verdad? Que es el estudio del ARN, porque digamos, pues al darnos a estudiar solo el ADN, no estamos estudiando los genes que se están expresando y eso puede causar una diferencia, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos genes que no se estén expresando, entonces si no se están expresando, pues no van a causar, no van a asociarse a alguna enfermedad, entonces a veces también se recomienda hacer estudios transcriptómicos. Ya sea consecución de nueva generación o también con microarreglos, podemos estudiar también expresión de genes. Pues ahora pues podemos estudiar también, sabemos que hay genes que se expresan únicamente a ARN, no pasan a proteína, como los microARNs o como los long, que son regiones ARNs largos no codificantes, que tienen funciones, pero no codifican para proteína. Y luego pues tenemos también toda el área de las proteínas, que es enorme, ¿verdad? Realmente cuando se iba a secuenciar el genoma humano, se pensó que íbamos a tener alrededor de 100,000 genes, pues por el funcionamiento y la complejidad del genoma humano, pero resulta que solo tenemos como 25,000, entonces, pero resulta que tenemos como 25,000 genes, pero sí tenemos 100,000 proteínas. Eso quiere decir que hay genes que codifican para más de una proteína, que es lo que se vuelve más interesante y más complejo de estudiar, ¿verdad? Porque entonces un gen nos puede producir 3 proteínas distintas.
entonces entran otros procesos importantes y a veces por eso es importante estudiar la proteómica de algunas enfermedades o el proteoma de las enfermedades. Entonces estamos hablando de pues, estudiar el genoma, ¿verdad? El transcriptoma o el proteoma, ¿verdad? Dependiendo lo que necesitemos en ese momento investigar, ¿verdad? Luego tenemos la metabolómica, que es estudiar como el conjunto de metabolitos. Pues hay distintas formas de estudiarlo, ¿verdad? Pueden estudiarse con espectrómetro de masas, por ejemplo. Está esta iniciativa del metaboloma humano. Les quería enseñar, por ejemplo, esta gráfica que ustedes pueden ver aquí, distintos metabolitos asociados con índice de masa corporal, ¿verdad? Y estos también metabolitos asociados con distintas comidas que pueda uno ingerir. O este que me pareció interesante, que son 6 metabolitos que se encontraron asociados a cáncer de mama, ¿verdad? Y acá también se encontraron algunos metabolitos asociados a cáncer de mama y a ciertas dietas, por ejemplo, el comer mucha mantequilla, comer muchos postres o beber mucho alcohol, está relacionado con más cáncer de mama. Y por último, pues una introducción al nutrigenómico, a la nutrigenética, ¿verdad? Realmente es complejo toda la parte de nutrición, ¿verdad? Y tiene su parte genética. Mm, mm, eh, Como ejemplo, les hablaría de la relación de la nutrigenética con cáncer, ¿verdad? El cáncer, se sabe que pues, el 30% del cáncer se debe al tabaco, ¿verdad? Pero el 35% de manera interesante se debe a la dieta y esto pues a otros factores como virus, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí les puse esta tabla, pero no es para asustar, ¿verdad? Pero es así como, por ejemplo, algunos, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, pues pueden causar más cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, de esófago, de colon, ¿verdad? De hígado, ¿verdad? De mama, ¿verdad? La obesidad también, como está asociado a aumentar el riesgo de distintos cánceres, ¿verdad? Pero y como, por ejemplo, la actividad física, el comer muchas frutas, verduras, pues suele ser como protector para el desarrollo de cáncer. Al final es tener estilos de vida saludables, ¿verdad? Aquí, pues, lo que les decía, pues baja el riesgo, ¿verdad? De cáncer, pues el comer más saludable, mientras que, por ejemplo, el comer comidas procesadas, bebidas alcohólicas, carnes rojas, ¿verdad? Pero no es aquí para asustar a nadie, ¿verdad? Simplemente es como datos interesantes que hay, ¿verdad? De, de factores de riesgo. Al final el cáncer es una enfermedad multifactorial, entonces se entran en juego muchos factores para producir la formación de células cancerosas. Y pues eso era lo que yo les quería platicar y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carranza. Agradecemos la intervención. Vamos a dejar las preguntas de último. Vamos a entrar ahora a la siguiente exposición con la doctora Katia Viña Padilla. Ella es mexicana, ingeniera biotecnóloga, egresada del Instituto Tecnológico de Sonora, donde se tituló con mención honorífica summa cum laude y fue reconocida con el Premio Nacional Agrobio México a la mejor tesis de licenciatura en biotecnología agrícola. Posteriormente, ella obtuvo el doctorado en ciencias en biotecnología en el CINVESTAB, Unidad de Genómica Avanzada, donde su tesis doctoral fue distinguida con un reconocimiento a la innovación en metodologías computacionales para el análisis de enfermedades viroidales. Su trayectoria internacional incluye estancias como investigadora visitante en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un postdoctorado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM y una estancia como científica visitante en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Como ustedes ven, pues es una experta
Ella se ha desempeñado como profesora también en universidades como Illinois. Ha sido reconocida como Historia de Mujer Sinaloense destacada en el 2022 y es desde el 2019 miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México. Cuenta con 24 publicaciones científicas indexadas y 9 de divulgación, además de una amplia experiencia en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro activo de redes científicas nacionales e internacionales como la Red Mexicana de Bioinformática, la Red Mexicana de Biología y Matemáticas, la Red Iberoamericana para el Análisis de Big Data y el Viroidoc, Consorcio Internacional de Especialistas en Viroides. Asimismo, ha destacado como trainer y docente en talleres de bioinformática en países como Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, Colombia y Argentina, consolidando su papel como referente en la enseñanza de metodologías computacionales aplicadas a la biología. En el ámbito del desarrollo tecnológico ha contribuido con herramientas de software, ¿verdad? Su línea de investigación se centra en el estudio de las ciencias multiómicas, integrando datos transcriptómicos, genómicos, interactómicos y evolutivos con aplicaciones en biología de sistemas en enfermedades complejas tanto en plantas como en humanos. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral por México en el Laboratorio de Bioinformática y Redes Complejas del CIMBESTAB en Irapuato. Y hoy la tenemos con el tema de nutrigenómica, multiómicas en acción, regulación multicapa y el futuro de la 4D en ciencias de la salud. Bienvenida, doctora, y la dejamos con el uso del micrófono. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo, ¿verdad?, el espacio para compartir con ustedes, pues, muchas de las cosas que hemos venido trabajando. Agradecer el espacio y sobre todo, pues, también la invitación. Pues ahora voy a proceder a compartirles las diapositivas. Mm, Ustedes ya están viendo la presentación, ¿cierto? Así es, doctora, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, como mencionaban en la presentación, yo les voy a hablar de las multiómicas, es decir, cómo podemos hacer esta integración de diferentes capas de información biológica para inferir fenómenos biológicos complejos. Cabe mencionar que la perspectiva de la presentación es justo mucho o está muy orientada a la parte de los análisis de cómo podemos integrar y cómo podemos ver esto a través de los casos de estudio, que uno de ellos tiene que ver con, en este caso, con nutrigenómica, ¿no? Solamente como para recapitular un poco lo que ya comentó mi predecesora, que es la doctora Carranza, y para como nuevamente entrar en el contexto, sería importante resaltar qué son las ciencias ómicas, ¿no? Las ciencias ómicas se reconocen por la caracterización y la cuantificación colectiva de grupos de moléculas muy particulares biológicas que tienen que ver, como ella nos ha mencionado, con la función y la dinámica, ya sea de un organismo o de varios organismos. En este ámbito, en este sentido, todo va a estar en torno, ¿verdad? Desde un punto de vista antropocéntrico, que es a partir del estudio en humano. Es una disciplina integrativa, eso es muy importante resaltarlo desde un punto inicial de compartirles mis experiencias, ya que para hacer equipo, para abordar estas ciencias se requieren conocimientos de biología molecular, de bioquímica, de informática, matemáticas, estadísticas robustas, incluso pues para varias de las ómicas de conocimientos de física, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen los datos integrados de múltiples ómicas? La primera ómica fue la genómica, que subyace o recae en el estudio del DNA completo que se contiene en un organismo. Su contenido, su evolución, su origen, se responden preguntas acerca de esto a través del estudio de la genómica. Tenemos la transcriptómica, que nos permite estudiar todo el conjunto de moléculas de RNA
que incluye los mensajeros, los transcritos, los RNAs no codificantes, ¿verdad? Que han tenido también bastante advenimiento, bastante auge en su estudio. Tenemos también la interactómica, que nos permite visibilizar las interacciones entre proteínas, entre moléculas, dentro de la célula, en contextos de cómo son estas relaciones desde una perspectiva más holística, más global. Y finalmente tenemos la genómica funcional, que va muy de la mano con las anteriores, que es la que va a asignar un rol o un significado biológico a los conjuntos de genes o de biomoléculas del organismo dado que sean de nuestro interés. Esto obviamente nace por la particularidad de estudiar la complejidad biológica. Por eso nace y se expande el advenimiento de lo que son los datos biológicos a un nivel masivo que empiezan desde el proyecto, como mencionaba Claudia, del proyecto del genoma humano y posteriormente un incremento sustancial, ¿verdad?, en lo que es la información en los repositorios, en la información de los datos biológicos. ¿Y qué vienen a resolver? Entender que la complejidad biológica subyace de múltiples niveles de organización, de genes, proteínas, células, organismos, de cómo esos organismos interactúan también de forma dinámica. Esto hace que nosotros podamos abordar, ¿verdad?, estos fenómenos, en este caso, en este sentido, desde la perspectiva médica o biomédica, la complejidad multifactorial de las enfermedades, ¿verdad? Que no son eventos que podemos abordar únicamente desde una perspectiva reduccionista, sino como mencionaba, desde una perspectiva más holística. Y esto viene muy de la mano con los fundamentos de este análisis multinivel de las ciencias multiómicas, que van también muy encaminadas hacia el estudio de la biología desde la biología de sistemas. Esta parte del origen de las preguntas, de tener hipótesis, de hacernos como estos cuestionamientos. Posteriormente, la necesidad es tener estas tecnologías que ya hemos estado viendo en las diapositivas de la presentación anterior, que nos van a arrojar datos experimentales estructurados, ¿verdad? Y que para el análisis de estos datos masivos que son estructurados, que tienen una forma, vamos a necesitar herramientas computacionales, ¿no? Va muy de la mano con la parte computacional, que nos va a permitir, pues, encaminarnos a descubrir patrones y conexiones y generar nuevos descubrimientos y conocimiento. Y pues este engranaje de la biología de sistemas obviamente es cíclico, porque conlleva, ¿no?, a que vayan naciendo nuevas preguntas. Creo que todos entendemos que desde el punto de vista, repito, antropocéntrico, pues hay múltiples escalas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las redes de órganos, las redes celulares, las redes moleculares, intrínsecamente ya a un nivel más profundo, las redes genéticas. Y a su vez, esta parte de entender nuestra participación desde las escalas de sistemas, pues también hay algo que son las interacciones, ¿verdad? Dentro de un ecosistémicas o dentro de una comunidad, hasta desde una perspectiva social. Entonces, como vemos, estos fenómenos son complejos y esto ya en la actualidad no se puede abordar únicamente desde la visión o desde la perspectiva insisto, reduccionista, de aislar solamente una parte, porque esto nos limita a entender el fenómeno biológico complejo, perdón, desde su perspectiva global. Y es en donde entra esta nueva área que está generando mucho ciencia de frontera, son las ciencias multiómicas, ¿no? Que es justo integrar, ¿verdad? Aquí lo podemos ver con esta analogía del elefante, integrar las diferentes partes, esto sería la analogía, las diferentes capas de información biológica para reconocer, pues, cuál es su participación e inferir modelos de cuestiones biológicas y a nivel molecular también, ¿no? Y entonces se preguntarán ustedes si con este título de esta charla que me corresponde, que es medio
rimbombante. ¿Qué información entonces estamos usando para estudiar pues esta complejidad, estos componentes? ¿A qué le llamamos la multicapa 4D o a qué tiene que ver con los modelos multicapa? Bueno, entonces nosotros vamos a partir de integrar información, ¿verdad? De múltiples experimentos ómicos o bases de datos de repositorios que contengan esta información para contestarnos de forma así muy simplista las siguientes preguntas. Cuando estamos abordando genómica, cuando estamos estudiando DNA, pues vamos a entender o reconocer qué es lo que hay, ¿verdad? En los genomas. ¿Qué hay y qué es diferencial? En este caso, en una patología, por ejemplo. En la transcriptómica, ¿qué es lo que se está expresando? ¿Qué es lo que está ocurriendo activamente en esta diferenciación entre mi proceso de células o estado sano versus el estado de la enfermedad? En la proteómica vamos a entender qué se traduce en la metabolómica, qué es lo que se está produciendo y si estamos abordándolo desde otra ómica, que es la metagenómica, que también es algo que se ha venido estudiando muchísimo, sobre todo desde la perspectiva de las microbiotas, ¿no? También, que ya entendemos que los seres humanos no solamente somos reconocidos por nuestras estructuras de órganos y células, sino también por nuestra interacción y nuestra conexión y nuestras relaciones con los microorganismos que cohabitan en nuestro organismo, vaya, los microorganismos que cohabitan dentro de nosotros. Y finalmente, esto es lo que hace la interactómica, entender quién interactúa con quién, ¿no? Entonces, la biología 4D nos va a permitir observar no solamente estas moléculas que existen o se expresan, sino cuándo, dónde y cómo interactúan. Y es cuando nosotros podemos inferir o dar puerta a modelos de predicción matemática y diagnóstico que sea mucho más preciso, ¿no? Lo que se viene reconociendo también actualmente como la orientación hacia una medicina de genómica de precisión, que es más precisa. Y dentro del contexto de la parte de la interactómica, que viene o proviene, nace de la teoría de los grafos, de las matemáticas de la teoría de los grafos, muy sencillo explicar en qué se fundamenta. Principalmente nosotros tenemos los nodos, que los nodos no van a ser otra cosa en muchos de nuestros estudios que la representación de las biomoléculas y las conexiones que esas biomoléculas tienen, ¿no? Desde la visión de la biología de sistemas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de redes para hacer esta integración de múltiples capas de información, lo podemos hacer desde la perspectiva del nodo, que repito, el nodo tenemos que relacionarlo siempre con qué es la biomolécula. Entonces, en este caso podemos entender qué tan relevante o clave es esa biomolécula en estas interacciones, dado que con cuántos otros nodos se conecta. A esto lo conocemos como el grado. Podemos entender también cuál es el camino que tiene que recorrer ese nodo para conectarse con otro, viendo cuáles son las moléculas necesarias dentro de estas relaciones, que si nosotros perturbamos, pues ya van a disrumpir o inactivar, ¿verdad? O no permitir que este fenómeno biológico, ya sea molecular o celular, esté ocurriendo. Y también la centralidad es otra de las tipos de métricas que podemos nosotros inferir desde la perspectiva de biología de sistemas. También tenemos lo que son las aristas o las conexiones, ¿verdad? Que pueden ser dirigidas, que nosotros podemos saber que sí o sí este nodo tiene que conectarse con este, por ejemplo, o sea, que hay una dirección en esta conexión. Pueden ser no dirigidas, es decir, solamente participan. Esto lo vamos a ver en ejemplos, obviamente, para que quede como más claro. Y también pueden tener un peso. Estas conexiones también pueden tener un peso. Por ejemplo, si se trata de redes de expresión, pues el peso de la conexión entre las biomoléculas es justo esto, ¿no? El valor de la expresión que existe entre ellas. Y, o sea, ¿cómo pasamos de mirar esto como imágenes aisladas a entenderlas como sistemas conectados? ¿Y cómo podemos integrar, cómo podemos comprender más, cómo se puede integrar estas diferentes capas de información para responder a preguntas que son complejas, ¿no?
sea, hay muchos tipos de redes biológicas. Por ejemplo, las redes que conectan proteínas por sus interacciones físicas, es decir, las redes que se reconocen como redes de interacción proteína-proteína. ¿Cómo podemos construir este tipo de redes? A través de bases de datos donde ya existen estas anotaciones de estas conexiones de las moléculas. Es decir, si yo he identificado que estas moléculas están participando, por ejemplo, desde la perspectiva de la transcriptómica, están participando diferencialmente en mis procesos, ¿verdad? De estudio, digamos, que yo he reconocido que se inducen o se reprimen, pues puedo con este conjunto de datos generar, bueno, este tipo de asociaciones o de conexiones. Existe también redes de regulación genética en donde yo puedo identificar cuáles son los factores de transcripción, es decir, los reguladores, ¿verdad? Los reguladores transcripcionales maestros, por ejemplo, que es como este particular caso de red en donde vemos que el nodo más grande está conectándose con muchos otros genes a los cuales nosotros denominamos como el regulón, es decir, la inferencia, la relación de esta molécula, pues está muy influenciada por la conexión con estos genes blancos, estas dianas. Y todas estas características de análisis de los tipos de redes biológicas nos dan una orientación, ¿verdad? Muy clave en los mecanismos holísticos de las regulaciones y de los procesos, repito, moleculares que están aconteciendo. Y eso lo podemos extrapolar a redes todavía más informativas, como las redes que hemos estado constantemente viendo, que es la tendencia, por ejemplo, en cáncer en donde podemos identificar estos eventos de recableado. ¿A qué se le denominan eventos de recableado? Cuando justamente estamos analizando qué cosas en un contexto, por ejemplo, qué cosas estamos analizando en un contexto de un tejido adyacente sano, en un tejido tumoral, qué cosas se encienden, qué cosas se apagan y cuáles son cuáles son los genes clave, las biomoléculas clave que están cambiando estas transiciones en las conexiones, ¿verdad? Que existen en estas redes. Y también podemos generar redes ecológicas de interacción desde la perspectiva, por ejemplo, de las metagenómicas, en donde podemos ver cómo estos microorganismos coexisten o cohabitan. Por ejemplo, en el caso de virus y sus hospedantes, podemos identificar estas conexiones a través de datos ómicos, redes de coexpresión y, bueno, algo que intentaré comentar es pues también que podemos construir las redes multicapa, ¿no? Hacia allá es hacia donde va esto de las multiómicas, esta idea de los modelos 4D y mucho de lo que está ocurriendo dentro de los contextos del estudio médico y de la nutrición, ¿no? De la nutrigenómica. El primer caso de estudio es las aplicaciones de las multiómicas en enfermedades complejas que tienen estas comorbilidades, que son la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Entonces, queremos estudiar, y esto ya lo publicamos recientemente en una colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la Facultad de Nutrición y de Medicina en donde queríamos principalmente identificar justo esto que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de recableado que existen en este tipo de patologías que, repito, son enfermedades pues muy complejas, ¿no? Y entonces para hacer eso, hacemos un flujo de trabajo, así como lo que pudiera generarse experimentalmente. Nosotros desde la biología computacional, desde la bioinformática, generamos flujos de trabajo que los reconocemos como pipelines o como un proceso en donde estamos generando diferentes pasos para obtener las salidas que son finalmente son nuestro objetivo de análisis, ¿no? Entonces, desde la óptica de la multiómica, pues estaríamos procesando datos de transcriptómica que provienen de bases de datos públicas, es decir, algo que me gustaría transmitirles también, sobre todo a las personas que se estén acercando
por primeras veces o primera vez al área computacional, al área de bioinformática, al área de análisis de datos biológicos, es que una de las grandes ventajas que esto representa es que hay una cantidad inmensurada, inmensa realmente de datos genómicos, de datos ómicos disponibles, que son accesibles, que son gratuitos, a los cuales nosotros podemos acceder y que lo fundamental radica en que tengamos una pregunta biológica interesante y que pues tengamos como también la estructura de qué hipótesis queremos validar a través, ¿verdad?, de este tipo de análisis, que entiendo pues es muy diferente a la parte clínica o experimental. Entonces hay múltiples cosas, aquí estamos viendo transcriptómica, estamos viendo el flujo para hacer como los recableados, desde la perspectiva de genómica funcional, que es muy importante, como lo dijo finalmente también Claudia, lo resaltó bastante, que es muy importante la asignación de las funciones dentro del contexto de lo que nosotros estamos identificando. Bueno, finalmente a eso es a lo que queremos llegar, ¿no? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel biológico y molecular? Y pues la interactómica, que son construir estas redes de interacciones proteína-proteína y ver cómo esto que nosotros estamos identificando desde la perspectiva de transcriptómica, de genómica funcional, se traduce a un modelo, ¿no? A modelos. Desde la transcriptómica, por ejemplo, podemos identificar cuáles son los genes que están diferencialmente expresados cuando comparamos a los pacientes que tienen diabetes tipo 2 e hipertensión. Dentro de estos contextos de comparativas también podemos identificar módulos de coexpresión de esos genes y ver qué tan relevantes son si los comparamos con criterios clínicos como es la enfermedad y, por ejemplo, el sexo de los pacientes, ¿no? Si esto también si son criterios que suman o aportan a esto de integrar datos para inferir estos modelos, ¿no? Y una vez que nosotros reconocemos estadísticamente cuáles son los módulos de los genes que están expresados diferencialmente, lo podemos interpretar, lo podemos representar como estas interacciones, ¿verdad? A través de estos modelados en redes, en donde somos capaces de reconocer cuáles son las biomoléculas que son esos nodos, ¿verdad? Centrales, los que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en este caso, pues vimos particularmente que para diabetes tipo 2, JK1 y GNB1 son genes que son bien relevantes para que subsista, para que estén viables estas interacciones, ¿no? Y a su vez, mediante genómica funcional, podemos entender que este módulo, que es representativo para la patología de diabetes tipo 2, está implicado, que estas moléculas están implicadas en estas funciones biológicas según la base de datos que es este repositorio que asigna, ¿verdad?, la funcionalidad, el enriquecimiento de la funcionalidad. Lo mismo lo trabajamos para hipertensión, identificando las biomoléculas clave, que en este caso están resaltadas en amarillo dentro de nuestra red, dentro del módulo que fue más relevante para esta patología. Y de la misma manera, pues podemos identificar cuáles son las funciones biológicas en las que este conjunto de biomoléculas están incidiendo, cuáles están viendo afectadas, ¿no? Cuáles interacciones están viendo afectadas. Y algo bien bonito es esto del recableado, porque en el recableado lo que hacemos es integrar, ¿verdad?, la expresión diferencial de la patología, en este caso de diabetes tipo 2 y la de hipertensión, y ver cuáles son los genes que se están diferencialmente apagando o prendiendo, es decir, como si estuviéramos haciendo estos switches, que eso es lo que indica la coloración, ¿verdad? Si nosotros tenemos una coloración más roja, quiere decir que estas conexiones, estas moléculas, pues se están viendo favorecidas, digamos así, se están induciendo. Y si las vemos en azul, pues quiere decir que esto se va apagando, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros podemos realmente crear este modelado que nos permita ver genes con mayor conectividad diferenciales, en este caso, por ejemplo, para diabetes tipo 2,
que son los que aquí les presento, que tienen que ver con respuestas adaptativas al estrés metabólico, al tráfico vesicular, al incremento en la conectividad, por ejemplo, en eventos de unión a RNA, que obviamente tiene que ver también con pues estas situaciones de traducción, transcripción, etcétera, ¿no? Y igual podemos ver cuáles son las reconfiguraciones que se ven afectadas en hipertensión, que principalmente tienen que ver con vías inflamatorias, con vías de traducción de proteínas, o sea, se está viendo menos activados estos procesos. Y cuáles biomoléculas tienen esta pérdida de conectividad que tienen que ver con disrupción en regulación inmune, control de proteasas extracelulares, es decir, esto se está perdiendo, ¿no? Estas cascadas, estos eventos, esta alteración en señalización inflamatoria se está viendo afectada en la patología de hipertensión. Y es así como podemos inferir un modelo, ¿verdad? De estas dos enfermedades que son enfermedades que finalmente representan también diafonías patológicas, es decir, tienen rutas conectadas, ¿verdad? Sabemos que hay una mayor incidencia, que hay una mayor probabilidad, por ejemplo, de tener hipertensión si es un paciente diabético o pues viceversa, ¿no? Son enfermedades muy conectadas a nivel biológico y a nivel molecular, ¿no? Y esto lo podemos modelar también muy bonito, como pueden ver aquí, a través de análisis multiescala. ¿Qué es lo que hacemos en un análisis multiescala? Pues cada una de las capas de la escala representa moléculas que fueron analizadas desde diferentes ópticas de análisis computacional y estadístico de los datos de ómicas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos identificando cuáles son los factores de transcripción que únicamente son relevantes para diabetes tipo 2. Aquí tenemos este que es CREP1. Aquí podemos identificar lo mismo para hipertensión, cuáles son los factores de transcripción y vemos que son diferenciales, es decir, los reguladores, las moléculas que están a cargo de la regulación, principalmente que son, digamos así, reguladores transcripcionales maestros, son diferenciales en las patologías y pues podemos identificar, ¿no? ¿Cuáles son? Vemos también aquí que tenemos cuáles son las moléculas que tienen mayor relevancia dentro, en este caso, de lo que es el módulo que fue importante, por ejemplo, para lo que es diabetes, ¿no? Aquí cómo se conectan o relacionan las que tienen que ver con el recableado, igual cuáles son las más relevantes en este contexto, que las podemos ir viendo ya aquí a un nivel más, digamos, escalado, ¿no? Recuerden que la multiómica siempre va a tener la visión de hacer análisis holísticos y globales. Después el trabajo es justamente empezar a identificar desde un análisis más profundo y dirigido a partir de toda esta información, puntualmente, qué es lo que a mí me resulta de interés para mi pregunta biológica, ¿no? En este caso, repito, la pregunta biológica es identificar las diferencias y la conservación de la diafonía patológica, de las comparativas de estas enfermedades, ¿no? Y bueno, ya no me voy a extender mucho, igual la presentación, pues pueden tener acceso a ella sin ningún problema. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Me interesa mucho más que entiendan la idea de las aplicaciones de estos análisis que en sí guiarme hacia los resultados, ¿no? Un poco seguir como la tendencia que traía ya Claudia. Y entonces, pues esto nos permite inferir muchas cosas desde la perspectiva, digo, de las múltiples ómicas, pues podemos empezar como a escalonar todas estas informaciones para integrar o inferir, pues, eventos de interpretación más holísticas, más dirigidas. Y ya no sé qué tanto tiempo tengo, no sé si me pueden decir si tengo todavía mucho más tiempo,
pero el caso de estudio que estamos actualmente trabajando, que es con el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, que es el Hospital Subirán, y también en colaboración con el Instituto de Cardiología y el Departamento de Farmacología, es la parte justo, ¿no? que mucho tiene que ver con el contexto de la nutrigenómica, porque lo que estamos haciendo aquí es estudiar la obesidad y la resistencia a insulina, analizando tejido adiposo subcutáneo, buscando microRNAs, que son RNAs no codificantes que tienen una función reguladora clave para identificarlos como probables biomarcadores en disfunción metabólica temprana, ¿no? La nutrigenómica lo que busca es entender cómo los nutrientes y la dieta modulan eventos de expresión genética y a su vez también procesos metabólicos. Y en ese contexto es en el que está sumergido este estudio que busca integrar el perfil de los microRNAs, lo que se conoce como el mirnoma, es decir, desde la perspectiva transcriptómica de expresión diferencial dentro de tejido adiposo subcutáneo en adultos mexicanos que aparentan ser sanos, pero que tienen estado metabólico y sensibilidad a la insulina. Y entonces aquí el modelo multiómico o 4D del proyecto es que tenemos datos de nutrómica, es decir, el componente dietético y metabólico, es decir, el análisis del estado metabólico de los pacientes, del estilo de vida de los pacientes, la modulación de la expresión de los microRNAs, la transcriptómica, que es la mirnómica, o el mirnoma, que es identificar los microRNAs diferencialmente expresados en este tejido adiposo subcutáneo que fue pues extraído de los pacientes, ¿no? La proteómica y la metabolómica, que va a correlacionar los cambios de los microRNAs con los datos clínicos, muchos de ellos alteraciones proteicas y de metabolitos clave como adiposina, citoquinas, perdón, lípidos y estrés oxidativo. Y finalmente, pues la idea es poder proyectar como el ejemplo que les mostré de hipertensión y de diabetes tipo 2, poder proyectar integraciones multiómicas en modelados matemáticos que integren pues esto para construir modelos dinámicos, ¿no? Y sobre todo por la parte de identificar biomarcadores tempranos de resistencia a insulina, así como blancos moleculares clave para intervenciones que tengan que ver con regulaciones de dietas personalizadas, etcétera, ¿no? Entonces, en el primer componente, que es el componente genético molecular, el primer componente de las 4D es el mirnoma, donde la variable molecular principal es el perfil de expresión de los microRNAs, de los mirnas, en el tejido adiposo subcutáneo. Los microRNAs, como les comentaba, son moduladores post-transcripcionales que integran estas señales nutricionales metabólicas inflamatorias. Nosotros vamos a identificar la expresión diferencial, ¿verdad? Que va a reflejar cómo el ambiente nutricional y metabólico está influyendo en estas regulaciones génicas, ¿no? Y pues nosotros ya identificamos cuáles microRNAs están diferencialmente expresados en nuestra cohorte que está compuesta de 19 pacientes, ¿verdad? 10 pacientes que son insulino resistentes y 9 pacientes, perdón, que son insulino sensibles. Entonces, lo que estamos viendo es cuáles biomoléculas, cuáles microRNAs tienden a tener una inducción en esta comparativa y cuáles pues tienden a tener una represión. Y como podemos visibilizar, la mayoría de los microRNAs que están diferencialmente expresados tienen una tendencia a una reprogramación transcripcional positiva, es decir, se inducen y participan en múltiples funciones que van desde la transición molecular de la homeostasis, es decir, de los procesos celulares normales en la normativa, hacia las disfunciones adiposas, ¿no? Algo que también hicimos fue caracterizar cuáles 50 biomoléculas son las más, digamos, diferencialmente expresadas y conectarlas con cada uno de los pacientes. Y algo interesante es que uno de los criterios de los pacientes, por ejemplo, que es la obesidad,
lo vemos muy reflejado en la diferenciación de los patrones, por ejemplo, en este heat map, en donde vemos que los pacientes que tienen pues la característica de la obesidad tienen un comportamiento de expresión diferencial, pues distintivo, ¿no? Entre las comparativas. Otro de las capas de información viene el componente nutricional, que es la ingesta dietética y el estilo de vida, las variables dietéticas, por ejemplo, los cuestionarios de frecuencia alimentaria, las variables de estilo de vida, si hay un nivel de actividad física, el cuestionario de BAC de consumo de alcohol y tabaco, ¿verdad? Y en el caso del de frecuencia alimentaria, pues es el que está validado para la población mexicana, que es nuestra población de estudio. Entonces, eso nos va a permitir tener información sobre el ambiente nutricional al que está expuesto el tejido subcutáneo adiposo y explorar cómo los efectos de la dieta pues inciden en estos reguladores epigenéticos. Esto es un eje central en la parte de entenderlo desde la perspectiva de nutrigenómica, ¿no? El componente 3 tiene que ver con componente metabólico y fenotípico, porque también hay variables bioquímicas que se midieron, variables fisiológicas, el índice OMA, que clasifica a los individuos, como les comentaba, según la sensibilidad, es decir, grupos sensibles o resistentes, perdón, a la insulina. Y entonces esto nos va a permitir identificar los fenotipos metabólicos observables y contribuir a identificar los procesos de regulación epigenética que se inducen asociados con la dieta en una disfunción metabólica temprana, ¿no? En un evento de disfunción metabólica temprana. Y pues esto se puede representar también con clusterizaciones por PCA de las variables antropométricas y de todas las demás variables que se estén midiendo en los pacientes, que han sido bastantes. La base de datos clínica es muy amplia. Y finalmente, pues la parte de integración multiómica, el concepto 4D, que es lo que es el mensaje que quiero transmitirles, principalmente cuáles son las aplicaciones que esto puede tener en múltiples contextos de la medicina. También hemos estado trabajando muchas cosas en el contexto de cánceres sólidos, que por cuestiones de tiempo pues ya no podré abordar en esta presentación, pero sí en el contexto de la nutrigenómica, pues tenemos el mirnoma como la capa regulatoria posttranscripcional, el entorno nutricional es el estímulo modulador, los parámetros metabólicos, las manifestaciones fenotípicas y pues esta dinámica de sensibilidad a resistencia a insulina, pues es el eje temporal, ¿no? Que va a constituir el modelo que vamos a crear. Y bueno, podemos esto también modelarlo desde la perspectiva de que los microRNAs regulan, ¿verdad? También genes blanco, genes diana. Si estos genes son compartidos o no compartidos, por ejemplo, en los microRNAs que se inducen o en los microRNAs que se reprimen, eso es lo que estamos visibilizando en estas gráficas, es qué tanto se comparten los blancos entre los distintos microRNAs y qué tanto se comparten las funciones que realizan esos genes blancos. Y esto pues también lo podemos visibilizar como redes de regulación, como redes de coexpresión, en donde podemos identificar, igual como lo veníamos viendo, cuáles son las moléculas que regulan los microRNAs que están diferencialmente expresados, en este caso los que se inducen, cuáles son las moléculas que tienen la mayor relevancia en estos procesos, ¿verdad? En estas interacciones. Y como resumen, pues tenemos varias dimensiones dentro de esta cosa de la 4D. Tenemos la transcriptómica, tenemos la dimensión nutricional, la dimensión metabólica y la temporal, ¿no? Que es como esta dinámica adaptativa. Hay oportunidades para estudiantes si se quieren incorporar a proyectos de investigación, ya sea licenciatura o maestría, y que sean proyectos de investigación desde la perspectiva de genómica y biología de sistemas y pueden hacerlo de forma remota. Agradezco a los recursos humanos, que son pues mis alumnos que siempre están pues muy participativos y que gracias a ellos pues se pueden extender muchos de los trabajos que se hacen aquí. A las instituciones, a los colaboradores que pues contribuyen mucho para que podamos llevar a cabo estos proyectos.
Por aquí les dejo, que además de hacer redes biológicas, me gusta mucho la parte de hacer redes y comunidad y colaborar en redes sociales. Entonces, de divulgación, por aquí tengo mi página de divulgación que es Biocódigo, y estoy también presente en la red ResearchGate, en donde pues también hay interacciones con la comunidad científica. Entonces, por ahí les dejo para que me agreguen. Y pues finalmente mis áreas de interés, como vieron, es integración de datos multiómicos para estudiar enfermedades complejas. Lo hago tanto para humanos como para plantas. Y en mi especialidad así más fuerte es la parte de la regulación transcripcional, aunque pues biología computacional y biología de sistemas también son áreas que son de mi gran interés. Gracias. Bueno, estas son cosas en cáncer que en otra oportunidad pues las podemos ver, ¿no? Que hay también diferentes visiones para estudiar el cáncer, desde las multiómicas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Qué interesante, qué amplitud del tema sabemos, y eso es parte de lo que pues, nos han dicho cuando se ha propuesto este tema, que es muy profundo, muy interesante y genera demasiado interés. Pero pues sabemos de que el tiempo es limitado, al menos por todos. Así que pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. En este momento invitaré a la maestra Ana Gabriela Soto para que nos pueda, por favor, apoyar en esta parte. Así que, por favor, maestra Sayira también creo que nos va... No, perdón, ahí está maestra Soto, adelante. Sí, gracias, Maynor. La maestra Suseli también va a ayudar. No sé si quieres comenzar tú, Suseli, o comienzo yo con las preguntas que están en el Facebook. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias Gaby, y gracias a todos, ¿verdad? Por excelentes conferencias, y pues vamos a empezar dando siempre la prioridad a nuestras preguntas, como dices, Gaby, a las que están en Facebook. Por favor, si nos ayudas leyendo a las ponencias, por favor. Gracias. Gracias, Susi, con mucho gusto. Pues muchas gracias a ambas conferencistas. Tenemos un par de preguntas en el Facebook. Voy a leer las dos de corrido y ya ustedes deciden, por favor, cómo las pueden responder o quién las responde. Una de ellas es, ¿hay algún panel genómico para el seguimiento y o tratamiento de las enfermedades autoinmunes? ¿Y qué tan accesibles son los paneles presuntivos para pacientes con historial familiar de enfermedad renal y para pacientes con historial familiar de diabetes? Entonces, uno es para autoinmunes y la otra es enfermedad renal y diabetes. Bueno, pues si quieren empiezo yo un poquito. Los paneles genómicos, realmente las enfermedades autoinmunes son enfermedades complejas, ¿verdad? Tienen su componente genético y también pues su componente ambiental. Entonces, sí se pueden hacer paneles de enfermedades inmunológicas para detectar componentes genéticos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como inmunodeficiencias, ¿verdad? Lupus, artritis, que tienen sus genes involucrados, pero es más que todo para diagnóstico, eh, para establecer por riesgo, por ejemplo, si hay historia familiar, pero para seguimiento, no tanto porque digamos que pues a nivel genómico, al menos a nivel de ADN, pues no hay cambios. Pueden haber cambios a nivel epigenético, pero pues eso no lo hablamos mucho ahorita, pero bueno, digamos que a nivel epigenético sí pueden haber cambios en el ambiente, pero por el ambiente, pero digamos a nivel de ADN, pues esperamos que esto se mantenga constante. Entonces, por lo tanto, se hace una sola vez un panel inmunológico, se detectan los genes que se encontraron y en base a eso se da una consejería genética al paciente. Y lo mismo sería con el panel de diabetes y de enfermedad renal, que hay paneles, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo MODI, que, que no es una diabetes ni tipo 1 ni tipo 2, sino que es una diabetes totalmente hereditaria, que generalmente aparece en edad joven, 20, 25 años, y pues son monogénicas. Eso quiere decir que son causadas por la herencia en una mutación en un gen. Entonces, y tipo MODI, si no estoy mal, hay como 14 subtipos.
y dependiendo de los subtipos es el manejo que se le debe dar al paciente. Entonces ahí cobran importancia. Nosotros tenemos estos paneles de diabetes, nosotros tenemos un panel que es de diabetes y obesidad, que ve justamente genes para diabetes tipo MODY, también genes que predisponen a diabetes tipo 2, que es también multifactorial, o sea que también tiene que ver el ambiente, y también genes que predisponen a obesidad. Entonces, pues eso sería por mi parte. No sé si la doctora Katia quiere agregar algo más. Sí, hay un panel de Mayo Clinic que se llama, si mal no recuerdo, AUTOC, que es un panel para para diagnóstico de enfermedades autoinflamatorias, que está basado justo en estas tecnologías de Next Generation Sequencing y que contempla la evaluación de alrededor de 120, 115, entre 115 y 120 genes que están implicados en trastornos autoinflamatorios. Pero como mencionaba Claudia, realmente pues estos paneles lo que predicen o a lo que van más enfocados es a la parte del diagnóstico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también otra pregunta que nos dice, buenas noches, ¿qué tan accesibles son los paneles presuntivos para pacientes con historia familiar, principalmente de enfermedades renal y para pacientes con historia familiar de diabetes? Muchas gracias. Ya lo respondimos. Sí, Susi, fue esta, hicimos las dos preguntas de corrido y Sí, es allá. las doctoras nos hicieron el favor de responder. Ok, muy bien. Tenemos muchísimos comentarios agradeciendo, ¿verdad? Porque es un tema muy novedoso, muy interesante. También nos dicen cuál es el enfoque bajo el concepto holístico y nos dicen también, bueno, hay otra, si nos hablan sobre el concepto holístico, ¿verdad? De esto. Y luego vamos a hacer otra que nos hacen también sobre la alimentación y la dieta, ¿verdad? Principalmente, como bien lo decía la doctora Katia, la relación que tiene y la importancia que tiene enfermedades crónicas y hacía énfasis en la diabetes mellitus, la de diabetes tipo 2, cómo esto relaciona y ayuda en estas variantes, conocer las variantes genéticas, ¿verdad? Para adecuar la planificación o las dietas bajas en carbohidratos. Gracias, doctora Katia, si nos ayuda ampliando esta respuesta. Muy amable. Ok, a ver, fueron varios puntos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué visibiliza el enfoque holístico, verdad? Entendí que esa era la primera pregunta. Va. Sí, correcto. Sí, como veíamos, la tendencia ahora que está este advenimiento de masivo de información biológica es que podamos tener un mayor acercamiento, y no solamente a través de la bioinformática. Digo, el contexto de la charla de hoy trata de ser como amigable y ejemplificar qué se puede hacer a través de la bioinformática, pero también quisiera poner sobre la mesa y la parte de la inteligencia artificial. Cada vez estamos generando herramientas computacionales más robustas que nos permiten identificar patrones a través de un análisis de datos a escalas muy masivas. Entonces, anteriormente, ¿qué es lo holístico? Que anteriormente los estudios, sobre todo en biología, eran muy dirigidos a esquemas reduccionistas, es decir, yo identificaba qué hace este gen, tal vez lo mutaba, por ejemplo, este SNP, esta de lesión, esta inserción, en qué fenotipo puede conferirse a través de ella, a través de este abordaje, si lo estudio bajo este contexto de esta enfermedad, si lo traslapo hacia otros. Pero ahora estamos viendo, y voy a retomar el tema de los paneles, porque al parecer ese les es muy familiar. Estamos viendo que incluso, o sea, entre más compleja sea la enfermedad, y voy a poner el contexto de la enfermedad autoinmunes, perdón, entre más compleja es la enfermedad, el panel de biomarcadores que requieres para la diagnosis, para el pronóstico, inclusive para entender desde la parte clínica
cuál va a ser el tratamiento, ¿verdad? Que el esquema de tratamiento que va a tener el paciente, pues se vuelve más amplio. Simplemente el que les comentaba anteriormente de Mayo Clinic. Se requieren, por ejemplo, en evaluar 117 genes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte de las visiones holísticas que nosotros podemos empezar a integrar estas capas que mencionaba yo de información para tener, recordemos que los seres humanos, si bien nos estudiamos como una media y resumimos todo a promedios, a medidas de tendencia central, entendemos las dispersiones y estudiamos las probabilidades, ¿verdad? Si esto lo vemos como distribuciones, estudiamos las probabilidades. Qué tan probable es que este evento ocurra o no ocurra, ¿verdad? Entonces, si esto lo visibilizamos desde contextos biológicos mucho más amplios, los abordajes finalmente clínicos van a ser cada vez más personalizados. Entonces, ese sería cuál es la contribución de tener estos enfoques holísticos, que la tendencia cada vez más va apuntando hacia una medicina de precisión. Y en enfermedades multifactoriales y complejas, por ejemplo, también como el cáncer, que son enfermedades heterogéneas y que conllevan muchas comorbilidades y muchas otras asociaciones con otros eventos fisiopatológicos, ¿no? La siguiente pregunta era, que eran varias, o entendí Y que era eran en varias. relación a cómo ayuda los temas de secuenciación, estas variantes genéticas y este estudio en general, ¿verdad? Para Claro. la adecuación de la planificación de la alimentación y las dietas, principalmente en los pacientes diabéticos y o pacientes comprometidos, ¿verdad? Con la carga de carbohidratos. Con la carga de carbohidratos. A ver si estoy entendiendo. Yo no soy nutrióloga, tal vez esa pregunta la pudiera contestar de una forma más oportuna. No quisiera decir algo que no sea correcto, porque si vieron mi parte, mi contribución y esto que veníamos hablando de los equipos multidisciplinarios, mi participación es entender, ¿verdad? El análisis de los datos, generar el análisis de los datos. Y obviamente esto tiene que comunicarse dentro de comunidades científicas multidisciplinarias con expertos en cada una de las áreas. Yo tampoco soy médico para decir, por ejemplo, qué inferencia de un tratamiento pues puede dársele a un paciente, ¿no? Y de hecho esto es mucho de la interacción, de mi interés de la interacción, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Que ustedes tienen más esa parte de conocimientos y lo platicábamos, Ocelia, ya en Guatemala, de estas interacciones no multidisciplinarias, interdisciplinarias y también transversales, ¿no? Que tengan estos impactos transversales. Entonces, esa pregunta yo no me atrevería a contestar si esto tiene alguna relación con algo que tenga que ver con los carbohidratos, porque no soy nutrióloga. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctora. Y gracias. Vamos por cuestión del tiempo, pues vamos a cerrar las preguntas, ¿verdad? Hay muchísimos comentarios en el Facebook y también en las redes sociales, ¿verdad? Agradeciendo a ambas. Así que continuamos con el programa. Gracias. Gracias, maestra. Pues vamos ya a las palabras de cierre. Por favor, estas están a su persona, así que con usted, por favor, vamos a cerrar la actividad. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. A ambas reiteramos este tiempo y sobre todo su profesionalismo para compartirnos, ¿verdad? En especial, como decíamos, a la doctora Claudia Carranza por ser no solo investigadora, profesora de la Universidad de San Carlos, quien nos ha compartido toda esta experiencia, y también a la doctora Katia Aviña desde Cinestab México. Déjenos contarnos que Cinestab México, para quienes no lo conocen, es un centro de investigación y estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Y pues ella, como bien lo decía, ha tenido a bien estar en nuestro país y haciendo investigaciones muy importantes. Tenemos entonces para ambas un... Muy bien, agradeciendo en primer lugar por parte de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala,
y también de la Comisión de Educación Continua otorga este presente reconocimiento a la doctora Claudia Carranza Meléndez, química bióloga, por su invaluable aporte en dictar la conferencia Introducción a la Genómica y Secuenciación de Nueva Generación, Aplicaciones en la Medicina, impartida de forma virtual con una duración de 90 minutos en la plataforma Zoom, dado el día de hoy. Firman esta constancia la maestra Norma Leticia Duarte Quijada, quien es el presidente de la Junta Directiva, y también mi persona representando orgullosamente en la Comisión de Educación Continua. Así que muchísimas gracias, doctora Carranza. Sabemos que anda en un congreso internacional, pero gracias por tomarse ese tiempo que estando fuera de nuestro país ha compartido con nosotros. Muy amable. Vamos con el siguiente reconocimiento también, reiterando ese gran aporte y tema sobre nutrigenómica también para, con la misma leyenda y agradecimiento de Junta Directiva y de nuestra comisión, a la doctora Katia Aviña Padilla, ingeniera biotecnóloga, por su invaluable aporte en dictar la conferencia Nutrigenómica, Multiómicas en Acción, Multicapa y el futuro de la 4D en Ciencias de la Salud, impartida nuevamente el día de hoy, y agradeciendo siempre el aporte de parte de la presidente, maestra Norma Leticia, del presidente del COFACI, ¿verdad? Y de esta comisión. Así que nuevamente muchísimas gracias. Como bien lo decían nuestros participantes, han estado muy interesantes las conferencias, las temáticas y sobre todo muy novedosas, ¿verdad? Hemos aprendido, al igual que nuestra audiencia, este tema ha sido relativamente nuevo para muchos y sé que muchas universidades, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestros agremiados y las universidades privadas nos han escrito sobre este interés, ¿verdad? De aprender muchísimo más, tener algunos otros enlaces, vinculaciones y por supuesto algunos cursos a futuros. Queremos agradecerles mucho y en especial pues a todo el equipo del COFACI también en nuestra comisión. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, en efecto, y es de esta forma como vamos a cerrar esta transmisión. Gracias a quienes nos acompañaron a través de la transmisión. Les invitamos a compartir, a comentar. Aquí va a quedar a través del Facebook Live. Recordemos que queda disponible por nuevas medidas de ellos 30 días y posteriormente nosotros trasladamos este video íntegro, completito, hacia el YouTube del colegio para que quede para futuras consultas. Así que ahí el link para quien desee verlo nuevamente, quien tenga algún tema muy específico de este tema a poder trabajar, pues podemos ser un buen archivo ahí para consulta. Así que, sin más, agradecemos a los miembros de la Junta Directiva que avalaron esta actividad, a los miembros de la Comisión de Educación Continua, quienes trabajaron arduamente, maestra Sayira, maestra Gaby y maestra Suseli. Pues gracias ahí por ese aporte extraordinario para la realización de esta actividad, a nuestras invitadas especiales. Vamos a cerrar la transmisión en este momento, despidiéndonos de los agremiados, de los interesados en estos temas a través del Facebook Live. Así que les invitamos a estar muy pendientes porque tenemos más actividades, más conferencias que puedan ser de su interés. Así que nos vamos a ver en una próxima actividad. Estén pendientes de las convocatorias a través de las redes sociales del colegio. Pasen una excelente noche. Gracias.